Esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 5 de diciembre de 2021, segundo domingo de Adviento, es el siguiente. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Baruch 5.4, fácil de aprender, 5.4. Naturalmente este versículo se refiere a, podría ser que no, pero se refiere a Jerusalén. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad, y pertenece al libro de Baruch. Me encantan los deuterocanónicos, ya hemos visto algunos, Sabiduría, Eclesiástico, etc. Ya saben, los deuterocanónicos son aquellos libros que no entraron en el canon judío, es decir, no los consideraron los judíos como palabra de Dios, y porque están escritos en griego, porque son de confección más reciente que el resto de las escrituras, y entonces pues a pesar de que está en la Biblia de los 70, es decir, la traducción al griego que hicieron los propios judíos, sin embargo, pues no lo consideran palabra de Dios. Tampoco los protestantes, ya sabes, que tampoco consideran a estos libros deuterocanónicos como inspirados o como palabra de Dios. Recordamos que estos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, las partes griegas de Esther y Daniel, Macabeos 1, Macabeos 2, este de Baruch y Sabiduría y Eclesiástico. Este libro de Baruch se divide básicamente en tres partes. Una oración después de una introducción que ambienta el libro en el periodo babilónico, aunque no con mucha exactitud histórica, aunque ya sabes que la Biblia no es un libro histórico. Después de esa introducción hay tres partes. Una oración penitencial, es decir, sería una parte litúrgica. Otra parte que es un elogio de la sabiduría, de tipo sapiencial, como su nombre indica, y una tercera que es parenética, es decir, exhortativa y profética. Como ves, hay una variedad de estilos. El elogio de sabiduría, por ejemplo, está en verso, y parece ser que remite a un original hebreo, por lo menos los especialistas así consideran, que estas dos primeras, por lo menos las dos primeras partes, la penitencial, la oración penitencial y el elogio de la sabiduría, parecen sugerir que hay un original hebreo que no se ha encontrado. La única versión que ha llegado hasta nosotros ha sido esta actual, de la que disponemos, que está en griego, en la traducción de los 70. En este caso te recuerdo del libro del Eclesiástico, Sirácida, que ya vimos que en principio solamente teníamos la versión griega, porque el nieto del autor le explicaba en el prólogo que había encontrado un ejemplar del libro en hebreo en Alejandría y que lo había traducido al griego, y la versión hebrea nunca se supo hasta finales del siglo XIX, hasta 1890 y tantos, en que un ejemplar en hebreo del libro del Eclesiástico, del Sirácida, se encontró en el desván de una sinagoga en el Cairo. Igual encontramos algún día el original hebreo del libro de Baruch. Bueno, se supone que es una recopilación de textos, dicen los especialistas, dirigida a los judíos de la diáspora, es decir, de la dispersión de fuera del territorio palestino, básicamente, alrededor del siglo II antes de Cristo. La atribución a Baruch significa bendito, y Baruch es el nombre del amanuense del profeta Jeremías, que además es objeto de una profecía, o de una profecía especial para él en el capítulo 45 del libro del profeta Jeremías, en el que el Señor le viene a decir que a través del propio Jeremías le viene a decir que no pida nada, que se dé por contento con estar vivo, con la cantidad de calamidades que están ocurriendo y van a ocurrir a su alrededor. Entonces dicen los especialistas que se atribuyeron estos textos a Baruch precisamente por eso, porque el espíritu que había que mantener en la dispersión, en la diáspora, era ese de aguantar, de resistir y de dar gracias a Dios simplemente por estar vivo. Pero en fin, las tradiciones están por algo, y si se atribuyó a Baruch sería por alguna razón que desconocemos, porque desconocemos el momento en que se pudo escribir en el siglo VI hasta el texto, la edición que conocemos, que es del siglo II o de principios del siglo I,
desconocemos lo que hay entre medias. No estamos ante un pueblo muy bien organizado como y es el caso del judío, ¿no? Como podría ser en otras civilizaciones, y estamos en un pueblo disperso que ha sufrido conquistas, etcétera, y es muy difícil encontrar testimonios de los textos de cierta antigüedad. Bueno, el libro de Baruch tiene esenciales paralelos. La primera parte, la oración de petición de perdón, de penitencial, tiene concomitancia o muchos parecidos con el libro de Daniel. En la segunda parte, el libro del elogio de la sabiduría, pues anticipa un poco, aunque no del todo, lo que va a ser el libro de la sabiduría, que ya sabes que está compuesto en el siglo I antes de Cristo o contemporáneamente al nacimiento del Señor. Y esta parte pues tiene muchos ecos en la última parte de profética, etcétera, y exhortativa. Tiene del capítulo 4 y pico al 5, que es el que nos interesa y donde está nuestro versículo, tiene muchos parecidos, muchísimos parecidos con, sobre todo con Isaías, capítulo 40, capítulo 61, capítulo 62, etcétera. Te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes mucho material hasta donde nos dejan los 5000 caracteres que admite YouTube. Bueno, aquí en este versículo Dios le pone un nombre a Jerusalén. Dios te dará un nombre para siempre. Esta imposición de nombre puede significar dos cosas. Cuando Dios te impone un nombre, como es el caso no sé, de Jesús, por ejemplo, le llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hace referencia a la misión. Y también es característico de esto el dar un nombre cuando el esposo se desposa con su mujer. Entonces aquí hay una alianza que recuerda la alianza matrimonial que ya estaba en el profeta Isaías, y a lo largo de todo el texto, sobre todo del capítulo 5 del libro de Baruch, encontramos una anticipación de lo que va a ser la nueva Jerusalén del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 a 4. Y esta promesa de restauración, esta profecía, pues la pone la Iglesia, la va poniendo nuestra Iglesia a lo largo de todo el Adviento, para también estar preparados para la venida del Señor, que se desposará con su Iglesia en el final de los tiempos, como nos anuncia el libro del Apocalipsis, pero que ya estaba anticipándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.